es: tu dinero no debe ser malgastado. Tu esfuerzo no debe caer en manos de oportunistas ni de falsos profetas. Tus manos deben trabajar de ahora en más para recibir los frutos de Pautal en una emisora de verdad. Welcome 105.9, frecuencia sin límites. Iniciamos nuestro espacio publicitario. Morinigo, agua de mesa, precio y calidad. Morinigo, puerta a puerta, qué bueno que está. Morinigo, agua de mesa, precio y calidad. Morinigo, para tu casa, para tu oficina. Morinigo. Morinigo, tu agua de mesa envasada. Consulta también por nuestro dispenser, frío calor. Para más info, seguinos en Instagram, Aguas Morinigo, o comunicate al teléfono 4284 3112 o al 11 36 75 81 67. Morinigo. Estudio y Gestoría Aparicio Alfaro. Contamos con abogados matriculados en Cava y Provincia de Buenos Aires, profesionales con amplia experiencia en despidos, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes de tránsito, divorcios. Estudio y Gestoría Aparicio Alfaro. En nuestra área de gestoría realizamos trabajos con automotores y motovehículos, reducción y anulación de infracciones, transferencias, informes de dominio, trámites registrados en general. Estudio y Gestoría Aparicio Alfaro. No te dejes engañar. Contactate con nosotros 11 6103 4704, 11 3109 9038 o en Instagram como aa.estudio y gestoría. Con FBS, protege tu hogar, tu comercio o lo más preciado, tu familia. ¿Querés un servicio de monitoreo de alarmas por solo 14.900 pesos mensuales? Las primeras 20 personas que cada día nos envíen la palabra alarmas al WhatsApp 11 32 91 14 42 obtendrán instalación bonificada y una cámara de regalo. ¿Tenés un sistema de alarma monitoreado? Comprobá cuánto estás pagando y compará. Seguro es mucho más. FBS, con más de 30 años de trayectoria. Somos tu mejor opción. 11 32 91 14 42. En Instagram, @FBS Security o visita fbs.com.ar. Siempre a tu lado estará, es la mejor que hay. FM Welcome quedará, marcada en tu vida. Siempre a tu lado estará, es la mejor que hay. FM Welcome quedará, marcada en tu vida. La elegiste tú y quedó en tu corazón. La elegiste tú y en tu vida se quedó. A tu lado estará, es la mejor que hay. FM Welcome quedará, marcada en tu vida. La elegiste tú y quedó en tu corazón. La elegiste tú y en tu vida se quedó. 20 horas en toda la ciudad. Siempre a tu lado estará, es la mejor que hay. FM Welcome quedará, marcada en tu vida.
salgo, voy flotando entre cabinas de smog y futuro blando. Leo la imagen, creo en mi santo, angelito de la crisis por mi barrio. Entro y salgo, voy flotando, las palomas son estatuas en los teatros. Creo en la magia y leo en el cambio. Si mi cachorro negro me lame el plato, los dedos los corté porque lo doné. La doña solo habla con como que no ve. Oro miel, piel de globo sobre el lobo infiel. Los cordones que atan todo tienen tono piel. Bajo portón, gajo de arroz, soñando con fajo de amor. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula más de ciclos. Nada, el viernes estuve en un congreso llamado la Media Party. Se hizo ahí en la Facultad de Loma de Zamora y me quedé con algo muy interesante que dijo el docente de ahí de la Facu y también de la Universidad Austral, Santiago Aragón. Algo así que dice, o nos contamos o nos cuentan, referido a las historias del conurbano y las historias que hay detrás, ¿no? Los medios siempre hablan mucho de lo que pasa en Capital y alrededores. Y dicho esto, me interesa traer hoy dos historias, lo que son dos amigos míos, su historia de vida, su historia de cómo llevaron a cabo su negocio, hacerse cargo del emprendimiento familiar. Así de esto vamos a hablar hoy en esta cápsula de ciclos. Bienvenidos. Disculpame, ¿telefuego? Desde el mundo responden al gran pueblo argentino. Y porque no hay otra posibilidad de encontrar lo que hemos perdido que en otros lugares que no son aquellos en donde extraviamos lo que extraviamos. Seba, Gasti, ¿cómo están? ¿Cómo va, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Los presento, Sebastián Pérez, Gastón Cirilo. ¿Quieren contar un poquito cómo se llama el negocio de cada uno? ¿Y de qué es? Bueno, dale, arranco. Mi negocio se llama Cabo Corrientes, es un negocio familiar hace 38 años más o menos, casi 40. Es una casa de pesca y camping. Y bueno, en este último tiempo, de ser un local físico, pasó más a ser un e-commerce, a vender por internet. Yo por mi lado tenemos un negocio de Hope Juguetes y Librería de Bursaco. Estamos hace 5 años y también vendemos en el local y tienda online que nos metimos el año pasado. Bien, chicos, me interesa saber en ustedes cuál fue sus primeros contactos con el negocio de la familia, porque entiendo que esto era un negocio que ya venía de la familia de ustedes. ¿Cómo era ese contacto con el negocio, con lo que pasaba ahí? ¿Les interesaba, no les interesaba? Mirá, en mi caso, mi contacto es desde que tengo uso de memoria, porque yo era chiquito y no estaba en mi casa solo. Mis viejos estaban trabajando adentro del negocio, entonces no había quien me cuide y me crié adentro del negocio, básicamente. Desde que tengo uso de memoria que estoy adentro del negocio. Nunca estuve solo en mi casa. ¿Vos, Gastín? Yo particularmente nunca tuvimos negocio y lo pusimos en la pandemia con mi familia. O sea, ¿y de qué vivía antes tu familia? Mi vieja labura en un comercio también de juguetería y librería y en un mayorista mayormente. Y mi viejo construcción, nada que ver. Me interesa cómo fueron los primeros contactos con el laburo que tuvieron ustedes, más allá de lo que es el negocio de sus padres. Entiendo que si la familia tiene un negocio, la tentación siempre es de uno querer seguir el negocio de la familia, pero también hay un lado de, bueno, yo quiero hacer otra cosa, me le escapo a lo que hace mi familia. ¿Cuánto de eso había al principio y cuánto, bueno? Y mirá, en mi caso somos 3 hermanos. Mi hermano más grande empezó trabajando en el negocio, él tenía otra vocación, DJ, y se terminó yendo a pasar música, que es lo que le gusta. Mi hermana, lo mismo, de chica, otra vocación, es veterinaria, trabajó en el negocio, sí, pero bueno, cuando empezó a estudiar se dedicó de lleno a eso y ahora vive de ser veterinaria. Y en mi caso no es lo que me gustaba, pero sí entendí que era una herramienta que tenía la suerte de haber nacido con el trabajo, digamos,
Y bueno, empecé a trabajar y acá estoy 10 años después. ¿Vos a ti? Yo particularmente, nosotros empezamos laburando para el mayorista donde laburaba mi vieja. Y siempre fue un proyecto mío abrir un negocio y tener algo mío. Y se nos dio la oportunidad y lo pusimos. Con mi hermana y con mis viejos. ¿Cuáles fueron, me interesa a vos en tu caso también, Seba, el momento en donde te toca hacerte cargo del negocio? ¿Cuándo fue el momento que dijiste, bueno, ahora tengo que hacerme cargo yo? Mirá, no hay un momento específico. Tampoco es que te diría que me hago cargo al 100%. O sea, yo la realidad es que trabajo por lo que creo mejor y hago lo mejor que puedo. Pero no está en mi cabeza el hacerme cargo, el esto lo hago yo. Que es más, en mi cabeza somos más un equipo que tiramos para adelante. Obviamente mi viejo con el tiempo va haciendo cada vez menos cosas, pero no por una cuestión de decir correte que yo me hago cargo, sino de vamos a hacerlo de otra manera, vamos a hacerlo distinto y bueno, va quedando a un lado mi viejo, ¿no? La idea es esa también, que no labure más, pero no por el lado de decir correte que sigo yo, sino que vamos hasta que algún día me va a decir, che, no vengo más y no venga más. Pasa que el comerciante es difícil sacarlo del negocio. El comerciante nace y muere dentro del negocio y no lo vas a decir nunca que salga. Entonces el día de mañana va a seguir viniendo a tomar mate y a ver cómo está, y para él va a estar trabajando. Y en tu caso, Basti, ¿cómo fue hacerse cargo con tu familia? Fue un poco de no saber nada. Poner el negocio y ir para adelante y tirar y, o sea, inconscientemente a la que te criaste, fue así de la nada. Fue poner el pecho y empezar a ir escalando y aprendiendo cosas. Fue un constante aprendizaje para todos, para los cuatro. Quiero saber también cuáles fueron las primeras dificultades que se toparon a la hora de tomar decisiones. ¿Qué es lo que más les empezó a pesar a la hora de tomar decisiones? Dijeron, bueno, che, esto de lo que es quizás un deseo, volverlo realidad y con las dificultades que eso conlleva, ¿no? Me parece que lo más difícil es ser chico, tener 20 años, 25, o sea, nuestra edad, y tener que hacer frente a los empleados que por ahí, en mi caso, tenían más tiempo que yo cuando empecé, y me veían como el hijo del dueño o quien se cree. Y bueno, es difícil hacerse cargo uno de los empleados. Eso fue lo que más me costó a mí, en lo personal. Sí, va por un lado por donde va lo que dice Seba, tomar un empleado que tenga 30, 28, 32 años y que un pibe, en mi caso yo empecé con 20 años cuando pusimos el local y mi hermana también tenía 23, 24 y como que no, ese feeling de que no sé si es que no te dan bola, pero como que no quieren, o sea, como que no entienden que vos sos el dueño local prácticamente, el que toma las decisiones, el que guía el rumbo del comercio. ¿Y cómo llevar a cabo, ¿no? Cómo hacerse respetar en ese sentido de decir, bueno, sí, podemos joder. Vos en tu caso, Seba, bueno, resulta que también los chicos con los que trabajás son amigos tuyos también. Son mis amigos, sí. Eso en un lugar es un plus a veces es más difícil. Ahora ya deben estar más aceitados. Pero sí. ¿Cómo fue construir esa relación también? Decir, bueno, seguimos siendo pibes, ¿no? Porque uno entiende, dueño del lugar, jefe, lo que vos quieras llamarle, siempre lo relaciona a una persona más adulta, más grande. Ahora cuando una persona te ve como un par, que quizás a la noche estamos saliendo a bailar, a la tarde jugamos a la pelota y bueno, ahora toca que te dé una orden. ¿Cómo manejar eso y si hubo una preparación para eso por parte de ambos? Mira, para empezar, me parece que arranca de nosotros en qué rol nos ponemos. Si nos ponemos en el rol de jefecito o el rol de ser uno más del equipo que tira para adelante y terminan siendo ellos los que te dan el lugar de jefe, porque te ven siempre apuntando para adelante y haciendo las cosas a la par de ellos y no mandando a hacer porque sí. Entonces un poco nace de mí y un poco bastante de ellos, porque hay algunos que me pasó que de entrada supieron diferenciar la amistad de la relación laboral
Y me pasó con otros que lo fuimos aprendiendo de ambas partes a la par que íbamos trabajando. Sí, yo creo que también, como dice él, si ellos te ven que vos estás enfocado y siguiendo el camino de ellos, te van respetando y van entendiendo el camino, ¿no? Que vos estás guiando. No es que vos estás atrás de una oficina tirando órdenes sin hacer nada y yéndote de vacaciones. Es un poquito de los dos lados hay que poner y se va entendiendo. Pero igual obviamente hay casos y casos, ¿no? Yo por suerte por ahora todos entendieron y nunca hubo problema. Me interesa en tu caso, Asti, vos tenés otro trabajo aparte del local. ¿Cómo convive el Gasti que tiene su propio emprendimiento sumado al Gasti que tiene jefe y que tiene un laburo como tenemos todos, ¿no? También, por más que ya el laburo sea de la forma que sea, ¿cómo poder separar esas dos partes y cambiar el chip en el momento, no? Y nunca termina de cambiar el chip. Pasa que tampoco a veces estás tanto tiempo a mil haciendo tantas cosas que no te das cuenta. Como que una cosa te va llevando a la otra y no cambias el chip. Sí, obviamente lo que hago para mi emprendimiento a mí me genera más felicidad y le meto un poquito más de ganas que lo que no es para mí. Pero bueno, siempre como empecé primero con el otro laburo, que es venta de mayorista, de juguetería y librería para un mayorista, me gusta también y lo hago. Pero inconscientemente me relajé un poco más de que puse local. ¿Vos tuviste otro laburo aparte o siempre fue...? No, siempre el negocio. Siempre el negocio. Desde que terminé el colegio un viernes, el lunes arranqué fijo como si fuese un empleado más. Antes sí laburaba, pero iba a ayudar más que trabajar. Desde ese lunes que terminé la secundaria arranqué mi primer trabajo y último hasta el día de hoy. ¿Cuál es la preparación para llevar un negocio adelante? ¿Qué es lo que tienen que tener? En cuanto yo sé, Seba, que vos lees mucho, sé que lees de distintas cosas. Gasti, no sé si también en qué te preparás y demás. ¿Y cuál es el punto de poder llevarlo a la práctica, no? ¿Cuánto ustedes pueden llevar a la práctica esa preparatoria? ¿Y qué significa, no, llevarlo a cabo? Yo creo que es constantemente innovar y aprender de lo que hicieron bien y mejorar lo que vos vas leyendo, vas aprendiendo, vas mirando. Por ejemplo, yo lo que hago es ir esté donde esté, ir y pasar a jugueterías o librerías y mirar y aprender y ver lo que hacen para mejorarlo en mi negocio. O sea, si algo funciona en otro lado, te tiene que funcionar, pero también tienes que buscar la manera de mejorarlo. Sea algo que estás leyendo, escuchando un podcast, lo que vos quieras. Es siempre no quedarte, no estancarte. Yo con eso soy muy rompebola, por así decirlo, porque estoy siempre... Cuando estoy tranquilo me molesta. O sea, digo, algo estoy haciendo mal. Y no, pero bueno, es así. Mira, yo a diferencia de Gasti me parece que arranqué con ventaja, porque él se puso un negocio de cero, trabajando en el rubro pero de cero, y yo arranqué con dos personas que ya tenían 30 años de antigüedad. Entonces, en un principio me enseñaron todo, o sea, la parte de la facturación, los proveedores, los clientes, el trabajo en sí, arranqué con mucha ventaja. Y lo que sí cambió, y ahí fue donde necesité mucha capacitación, es cuando empezamos a vender por Mercado Libre, por internet. Ahí sí cambió y me tengo que capacitar por mi cuenta. Pero bueno, a diferencia de Gasti tuve esa ventaja yo. Arranqué con una espalda de 30 años. Eso también es muy importante. ¿Cuánto está de esto que me interesa también a lo que es la temática de hoy, en vos, Seba, desarrollarlo un poquito más y que lo traigamos a la mesa? ¿Cuánto hay de las prácticas de esta experiencia que termina sirviéndote por parte de tus padres? ¿Y qué es lo que vos le podés aportar al negocio, sacando el lado del e-commerce, que es esto quiero hablar dentro de un rato, pero desde la estrategia y demás, ¿cuál es esa mirada fresca que vos podés traer a esto que ya saben el negocio? ¿Y cómo convivir ambas, no? Porque entiendo que no debe ser algo fácil también decirle, che, mirá, esto como venías laburando hace 30 años, capaz que caducó. No, hubieron muchas peleas para llegar a donde estamos. Peleas en el buen sentido. Por ejemplo, dejar de usar papeles y cuentas a mano para usar Excel, para usar planillas, sincronizar stock. O sea, cambió la forma de trabajar, sí, sacando el canal de ventas, si es online, offline. La forma de trabajar cambió muchísimo y fue una pelea constante, un debate constante de si, che, yo hice esto hace
30 años que lo vengo haciendo así, ¿por qué lo voy a cambiar? Y en realidad, de mi lado siempre lo que digo es, durante 30 años lo hiciste así, pero de acá en adelante ya no lo podemos seguir haciendo así si queremos crecer, porque todos crecen y vos te terminás quedando afuera. Si no innovás, como decía Gasti, si no te movés, terminás quedándote afuera de la pelota. Y también lo que me interesa de esto es hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto es esto que yo estoy haciendo para convencer a mi familia, porque entiendo que cuando uno ya pasan los años y ya crece, no tiene tantas ganas de innovar, capaz, o está más tranquilo, porque capaz, cuestión lógica, ¿no? Pasaron los años. ¿Y cuál es esto que yo te preguntaba al principio, ¿no? El momento de, bueno, vos tenés idea nueva y bueno, hacelas, ¿no? Porque ¿hubo un poco de eso o se fue dando solo? No, 100%. O sea, una cosa es tirar una idea y otra cosa es decirte, che, esto lo vamos a hacer así. A partir ¿te gusta o no? Lo vamos a hacer así. O que un día caiga el negocio y vea algo totalmente distinto y bueno, ahora se nos hace más como antes. También va en la personalidad de uno y cuánto uno quiere el negocio, porque yo tranquilamente me podría haber aburrido y irme a otra cosa, pero la realidad es que me gusta también. Entonces la pelea está ahí en si lo hacemos, si no lo hacemos, cómo o cuándo o si es el momento, y el momento nunca llega, hay que hacerlo, hay que arrancar. Yo mayormente siempre proyecté todo lo que íbamos a hacer. O sea, no me pregunté por qué y siempre me salió para el lado que yo quería. Sin ir más lejos, tengo una carta que hice cuando terminé el colegio que quería tener un local. Y puse lo que tenía que hacer para tener local. No puse juguetería, pero yo tengo la cartita que dice quiero tener local en tal año con tal cosa. Y pasó. Cuando abrimos todo lo que es para la tienda online, lo mismo. Yo ya lo había proyectado 1 año y medio antes. Y todo lo que estoy proyectando ahora es todo para el futuro. O sea, mayormente voy todo proyectando. Y después obviamente te surgen ideas o cosas que te caen del momento y lo querés aplicar, siempre. ¿Cómo laburar el nuevo mundo que se viene en cuanto a las ventas, ¿no? Esto del tema del e-commerce que vos ya estás metido, quiero que me hablen un poquito. ¿Cuál es la diferencia de la venta física en términos, bueno, a los usuarios ya la conocemos, la diferencia, pero a ustedes como vendedores, ¿qué les cambia? ¿Qué desafíos tiene para eso? ¿Cuáles son los pros y las contras de la venta online? Mirá, es para hablar todo un día entero. Pros y contras, como contra, el margen que te deja es mucho más chico que una venta en el local. Y como pro, muy grande, que yo tengo el negocio en Bursaco y le estoy vendiendo una caña a un tipo en Tucumán, en Santiago del Estero, en cualquier lado. Entonces la vidriera se agranda muchísimo. El margen es menos, pero le llegas a mucha más gente. Claro. ¿Y cómo convivir con eso en lo que es las ventas, ¿no? Porque vuelvo un poco a vos, Seba, también en esto de la costumbre del negocio de familia, que vos vendés el vaso a 100, te quedan 50, por así decirlo. Sí. Y capaz lo vendés el vaso en internet a 100 y te quedan 25. Sí, o menos. o menos. ¿Y cómo hacer yo para decir, bueno, vamos a tener muchas ventas de 25 a diferencia de antes? ¿Cómo convivir también con esa ansiedad, ¿no? Que para vos quizás es algo más natural, pero a una persona que viene de un negocio de 30 años, para el negocio no es algo natural que suceda eso. No. El tema de los márgenes fue una pelea dura. Pero ¿sabes cómo lo terminamos de entender todos en la familia? Entendiendo que la venta de internet es una venta nueva que se genera por estar en internet. Y no perdemos nada. O sea, que yo en un vaso le gane 10 en vez de 30, no perdemos nada, porque estoy ganando 10 que antes no hubiese ganado. Que lo tenías tirado en el depósito. Lo hubiese tenido tirado en el negocio. Entonces por ahí empezamos a decir, bueno, vamos a publicar todo. Total, o sea, como no hay costo por publicar hoy en día, podés publicar todo. Entonces vos publicás y si vendés tenés tus costos. Sí, son carísimos, después está en la eficiencia de uno reducir esos costos. Pero bueno, son ventas que vos tenés que antes no tenías. Y en tu caso, Gasti, en esta mutación que estás haciendo hacia el e-commerce, ¿también te estás encontrando con estos problemas? ¿Cómo se puede yo creo que las dos ventas son compatibles y que tenés que tener las dos ventas. Sí o sí. No veo que tenés que enfocarte sí o sí en una o en la otra. O como dicen que un día el local físico va a desaparecer. No, yo creo que vos tenés que tener las dos. Porque hasta mismo hay gente de Bursaco, de la zona, que te compra y lo va a retirar. Porque no le gusta comprar o está ocupada y te hace la compra y después la va a retirar.
por lo que es la tienda online. Yo creo que en mi caso las dos cosas son buenas. Obviamente te baja el margen de lo que es la tienda online, pero bueno, te trae un montón de gente, clientes que vos no tenías antes. Y si haces con eficiencia que te dice él, que el cliente se solidarice ¿cómo se dice? Se fidelice con tu marca, ya tenés un cliente que te queda. ¿Y cómo vender esto? Yo lo veo más en Hope, también es otro rubro, capaz usted le dan más bola a las redes sociales, ustedes en Cabo Corrientes todavía no le dan tanta bola a las redes. ¿Cómo se puede lograr esto de marca familiar? Yo veo en Hope que a mí me da lo que yo miro, que es un emprendimiento familiar en el buen sentido, ¿no? De seguridad, confianza. ¿Cómo es el camino para construir eso? ¿O es algo que salió solo? Nosotros el primer día, la gente que es de Bursaco, que se dio cuenta que pusimos el local, que con nosotros compramos el fondo de comercio, lo demostramos que somos un negocio familiar. O sea, vos venís, tenés un problema, te lo solucionamos. Que no una cadena grande no te lo va a hacer nunca. Nosotros marcamos la diferencia con eso, con la atención, y creo que se ve en las redes también, que es lo que tratamos nosotros de que la gente mire, que le dé confianza a comprar el local, porque es un local de familia, y mismo después te lo terminan diciendo. Porque bueno, hacemos un montón de cosas para que eso quede demostrado en la atención al cliente. ¿En Cabo Corrientes hay una búsqueda de que se busque el tema de la familiaridad o no lo ven tan necesario todavía? Mirá, sí es necesario, 100%. El tema es que vender por el Mercado Libre, nos pasa a todos los vendedores, no solo a mí, te pasa por encima. Entonces nosotros de tener un negocio armado como local físico, de repente terminamos teniendo un depósito con puerta a la calle, porque te pasa por encima todo el quilombo de Mercado Libre, los paquetes, la mercadería, el depósito, te terminas transformando en un depósito que embala paquetes y dejas de lado un poco el local físico. Entonces, por eso nunca le dimos bola a las redes. Sí tenemos, en su momento lo hacíamos, pero desde que Mercado Libre nos sacó tiempo, le tuvimos que dejar a un lado, que ahí está nuestro problema igual. Yo lo estoy molestando para que lo cambies. Sí, me viene asesorando un poco con el tema de las redes. ¿Y es necesario para eso, y ahí voy a un tema también más complicado para los comerciantes y para todo, expandirse en lo que es también empleados para Claro, poder crecer? ahí. Yo me acuerdo mucho una frase que vos me dijiste, cuando yo siempre recurro a Seba para proyectos propios y demás, porque me da muchos consejos en lo que es emprender y demás. Algo que me dijiste, vos no tenés que ver un empleado como un costo, sino de lo que te produce ese empleado. ¿Cuál es el punto en extenderse, pagando sueldos y demás, y el miedo que también genera tener más gente a cargo con lo que eso lleva, ¿no? Y el miedo es muchísimo. El miedo es mucho. El miedo es muchísimo. Que creo que es el problema principal. Sí. Porque hay poco laburo en Argentina. El miedo es mucho. Es muy difícil. Más cuando es un negocio familiar. Me decís una empresa que tiene 1000 empleados. Sí. Uno más, uno menos. Pero nosotros somos... de 9, 4 somos familiares. Entonces, ¿a quién metes en tu familia? ¿No? Porque el negocio no es mi trabajo, es mi casa. Entonces, ¿a quién metes ahí adentro? No es muy fácil ese tema. Claro, para que te des idea, por ejemplo, en mi caso, nosotros tomamos mate con los empleados. O sea, sin ir más lejos. Y como te dice él, vos estás todo el día dentro del negocio. Claro. Sos el que está... Es tu casa, básicamente. Entonces, como que estás metiendo a alguien... No es que sos una cadena que no va nunca y pasa desapercibido. Vos estás ahí todo el día adentro, comés, convivís y querés el mejor ambiente laboral para todos. ¿Y hasta qué punto eso, por eso justo es paradójico, ¿no? Porque los emprendimientos de ustedes son familiares, por esto que hice, pero hasta qué punto es, si yo quiero crecer y tengo que abrirle las puertas de mi casa a más gente, ¿no? ¿Y cómo es ese proceso para tomar la decisión? Si es que la están tomando todavía para expandirse más. ¿Cómo laburarlo también, no? Más allá de los costos económicos y demás, con todos los problemas que eso puede ya tener. ¿Cómo decir, bueno, básicamente esto, abrirle la puerta a mi casa? Yo creo que primero tenés que generar la venta necesaria o estar cerca de eso. Porque no mayormente, como dice él, si el Mercado Libre un día te sobrelleva. Yo en mi caso, recién hace poco estoy empezando a vender en Mercado Libre, pero yo cuando vi que mi venta iba creciendo, siempre fui metiendo empleados. Entonces iba todo de la mano, iba creciendo un poquito con un empleado y después va caminando solo. Una vez que vos empezás a generar la venta,
la gente te conoce por las redes, todo eso va todo de la mano y vos ya tenés el empleado preparado. No tenés que esperar a que te explote todo para poner un empleado porque no está preparado tampoco. No le puedes dar la responsabilidad a alguien que capaz nunca laburó en el rubro de meterlo y decir, bueno, ya hay que hacer esto. Eso bueno, me pasó a mí. Vos lo tenés Eso que me preparar, pasó. claro. A mí eso no me pasó. Vos siempre lo hacemos con anterioridad. Por casualidad, tampoco no es que me levanto y digo... Bueno, pero es algo que por ahí sin darte cuenta vale muchísimo. A mí me pasó que estábamos mi viejo y yo haciendo paquetes a morir y cuando parás la pelota decís, che, ¿y quién hace los pedidos? ¿Y en qué momento vemos qué vender o qué no? ¿O qué dejar de vender? ¿Traer un proveedor nuevo? ¿En qué momento te pones a decidir un poco de hacia dónde va el negocio? Es muy difícil el tema ese y está buenísimo lo que hizo Gasti de no estar siempre atrás de la pelota, sino de ir acompañando el crecimiento del negocio con el crecimiento del personal. Porque uno como dueño, el problema que tiene es que si tiene que estar 15 horas dentro del negocio, las está. Un domingo, un feriado. A nadie, ningún dueño de negocio le molesta estar adentro del negocio. Entonces ese es el problema. De hecho, hace poco que empezamos a meter mucho más personal, entendimos que yo le decía a mi viejo, Pablo, vos estás haciendo paquetes. Le digo, no estás ayudando a los chicos, le estás sacando el trabajo porque lo que estás haciendo vos ahora le estás sacando los paquetes a ellos y ellos después no van a tener que hacer. Entonces ponete a hacer otra cosa, no sé, fíjate el tema de los pagos de los proveedores, fíjate qué mercadería pedir. Son las cosas que tiene que hacer. Claro, qué mercadería tenemos. Qué mercadería tenemos pausada, que eso si no lo hace él o no lo hago yo, no lo hace uno de los chicos. Porque no lo capacitamos para hacerlo. Entonces, dejá que los que están para hacer paquetes que los hagan, y vos que sos el que mejor sabe manejar los proveedores, manejalos. ¿Y cómo llevar esto también la cuestión de delegar, ¿no? A mí, con Nico y demás, lo que nos pasaba en el circuito es que también nos pasaba un poco eso, a menor escala, ¿no? Porque el circuito tiene una estructura mucho menor que el negocio de usted, pero también se nos complicaba el hecho de, bueno, ahora vamos a tener 3 personas más que van a trabajar y confiar en el sentido de, no porque lo hagan mal, sino de uno querer hacer todo. ¿Y cómo escapar de esto que dicen ustedes, no? Bueno, ahora no hago paquetes, pero estoy haciendo esto y yo siento que no estoy haciendo nada si no estoy haciendo paquetes, porque hay una creencia de que en realidad laburar es lo operativo. Claro. Y quizás laburar va por el laburo que tiene que hacer uno, como llevarse a cabo un emprendimiento, no va tanto en lo operativo, sino en otras cosas. ¿Cómo convivir con uno mismo, no? Con eso decir, yo creo que no estoy haciendo nada. Es un tema que estoy tratando. Sí. Que hasta creo que te diría que tengo que ir a terapia porque como que me come la cabeza ese. Pero primero que nada tenés que entender que nadie va a hacer la cosa como lo haces vos. O sea, por más preparado que lo dejes, nunca. Entonces primero tenés que entender eso. Y después de ahí ir llevándolo de a poco. Y como decís vos tenés que entender que hay cosas que ya no podés hacer. Porque perdés tiempo en innovar, en proyectar otras cosas. Que con él lo hablamos mucho de esto. Que es algo que pasa seguido. A mí me ayudó una capacitación en la que me enseñaron a ver qué tareas o procesos del negocio son operativas, que las puede hacer otra persona. Cuáles son tácticas, que las puede hacer una persona con un mayor cargo, y cuáles son estratégicas, que la hacen los dueños, justamente porque el dueño es el que quiere hacer crecer el negocio, ¿no? Entonces, bueno, decís, no sé, hacer paquetes es operativo, gestionar la logística con los tiempos de las colectas y de los clientes en el negocio es algo táctico. Por ahí un empleado con un cargo más alto o más experiencia y formación lo puede hacer. Y después lo estratégico es decir, bueno, ahora viene el hot sale. ¿Qué compramos? ¿Cómo nos preparamos? Entonces, dividiendo un poco esas tareas y los procesos, nos podemos organizar y podemos ir más de la mano, más en conjunto todo el equipo. Ahí, para cuando tenga la produ, uno de los 2 videos, el que está en un archivo, el que hice 1000 de Mercado Libre, cuando puedan ponerlo, chicos, no es sin apuro, que es sobre lo que te pasó a vos, Mercado Libre. Esta charla estuviste en un negocio, Seba, te llamaron te llamaron de Mercado Libre. Sí. Quiero que cuentes un poquito cómo fue esa experiencia, por qué te llamaron. Mirá, eso fue para cuando Mercado Libre cumplió 20 años y inauguraron oficinas nuevas en Capital. Lo que hicieron fue llamar a ciertos sellers que cumplían con ciertas características, obviamente que nosotros no las sabemos, pero me llamaron y me preguntaron, che, contame cómo Cabo Corrientes empezó en Mercado Libre y cómo eso impactó en tu día a día.
Y bueno, eligieron 3 vendedores, que ahí está el de las lámparas, el de los botones y nosotros, y nos invitaron a la inauguración de Mercado Libre. ¿Cómo fue encontrarte con gente que estaba medio en la misma que vos, no? En algunos casos de... Es lo mejor que te puede pasar. Y está bueno. Es lo mejor que te Está puede bueno. Que Es muy Yo creo que productivo. una de las cosas que valoro de haber conocido a Seba es eso, que nos ponemos a hablar de cosas igual y Estamos en la misma. Y nos ayudamos. Porque encima justo tenemos la casualidad que él está muy enfocado en internet, que es lo que me falta a mí, y yo estoy muy enfocado en el local, que es lo que me falta a mí. Claro, que es lo que me falta a él. ¿Y cómo conviene eso siendo rubros diferentes, no? También. Es que más allá del rubro, las problemáticas son las mismas y los beneficios también. Y yo por ahí le digo, che, Gasti, me está pasando esto, ¿vos te pasó? ¿Cómo lo solucionaste? ¿Cómo lo tratás? Y viceversa, es una charla más. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, le pregunté hace 2 meses cómo empezar a publicar en Mercado Libre. Me dio un par de consejos, me mandó hasta archivos que había hecho capacitaciones para que yo lo mire. Y es así un constante, siempre a cualquier hora del día que estemos juntos o que nos veamos, sea alguna salida, a ir a comer algo, lo que sea, se termina dando la charla. O sea, por alguna otra motivo. Es que es un gusto en común. Sí. No es que hablamos de trabajo, no es que le pregunto, che, ¿qué hiciste en el trabajo? Cero. Es una charla recreativa, productiva y recreativa a la vez. ¿Cómo toman el tiempo del ocio, ambos? ¿Qué es el espacio que le dan al ocio? Porque a diferencia de lo que es un laburo clásico, como veníamos hablando a lo largo de la entrevista, ustedes no es que laburan de 9 a 6 y terminan, y por más que ustedes el negocio lo abren de tal a tal hora, supongo que la cabecita debe estar todo el tiempo, falta esto, falta lo otro, o no llego acá. Todo el día. ¿Qué espacio le dan al ocio en eso y cuánto los ayuda a oxigenarse? Yo, por ejemplo, en mí, siempre que el ocio que hago, por ejemplo, si voy a entrenar o voy a hacer algo, siempre me voy culpable, porque no me gusta, pero históricamente, cuando me tomo el tiempo de hacerlo, el negocio crece. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí. Es como que cuando estuve encerrado 2 años, como que en un momento como que nos estancamos, y cuando empezamos, yo y mi hermana, los dos, a tomar un poquito más de tiempo, fue como que todo iba creciendo, como que te hace bien. Me parece que necesitamos tiempo libre en el negocio o fuera del negocio. No tiempo libre de no hacer nada, sino un poco de tiempo libre de dejar de estar haciendo cosas con las manos para pensar. O sea, normalmente uno fluye pensando cuando está más desocupado de tareas operativas. Entonces es importante para mí que dentro del negocio, normalmente el dueño, pero que quien sea, que haya alguien que tenga tiempo libre para decir, che, a ver esto cómo está, che, a ver cómo está aquello. A mí me pasó, por ejemplo, con el encargado del local, que básicamente dijimos, che, necesitamos que tenga más tiempo libre, que está el pedo. Entonces, en ese tiempo libre es cuando se va a poner a ver la vidriera, a ver los productos, che, esto lo podríamos cambiar, esto acá es molesto, vamos a arreglarlo, vamos por otra cosa. Un saludo a Fran. Un saludo a Fran, que es para él. A veces si vos estás con uno mismo como dueño o a un empleado lo cargás de tareas, después no podés ni vos hacer tiempo para pensar en algo más, ni el empleado. Y muchas veces el empleado es el que puede tirar una idea muy buena porque es el que está en el día a día. Igual también creo que nos sirve descansar porque calculo vos sos igual que yo. Yo capaz un domingo, 10 de la noche, estoy haciendo el laburo. Estoy pensando en el laburo, estoy viendo un video del laburo. O mismo ese, un domingo estoy al pedo y voy al negocio. Adelantar cosas para estar la semana más tranquilo. O sea, creo que al no tener horario, vos decís, no, bueno, en mi caso, por ejemplo, 2 de la tarde está entrenando 1 hora pádel, ponle. Sí, yo estoy entrenando 1 hora pádel, pero después el domingo, capaz, estoy viendo 10 videos para ver cómo hacer para que crezca tal cosa. Como que nunca terminás, o te estás preocupando para ver qué tenés que comprar, o ahora que está tranquilo el laburo, decís, bueno, ¿cómo le busco la vuelta? Y esos pensamientos te salen un día a las 9 de la noche en tu casa tirado. ¿Y se llegan a desconectar cuando, por en el caso, ustedes van a jugar al pádel? ¿Se llegan a desconectar 100% del negocio o yo no lo creo logran? Que en mi caso no siento que me desconecto, pero no siento que necesito conectarme. Es mi vida. O sea, no siento que es una carga. Mirá, en mi caso me habré ido de vacaciones 2 veces, tipo 5 días, y ahora en Semana Santa nos fuimos con Gasti una semana que para mí fue una locura. Y le decíamos, dentro de toda la charla que tuvimos, che, es la primera vez que me voy tan tranquilo del negocio, porque lo teníamos bien organizado y sé que se está haciendo todo bien. Pero yo no necesito irme 2 semanas al año para desconectar. Yo estoy
contento. Es más, al contrario, capaz que me voy 2 semanas y... A los dos nos pasó que faltan 2 días para volver, ¿no? Y queríamos ir a laburar. O sea, estábamos diciendo, che, ya nos sentíamos culpables. O sea, es como que nunca tenés que conectar. Yo en mi caso, por ejemplo, estaba mi hermana y mi viejo y mi vieja en el negocio, entonces me voy re tranquilo. Pero igual, nunca terminás de soltarte, porque siempre estás pensando, o un mensaje en el grupo, o alguien, un proveedor que te manda, porque también te pasa eso, el día que te vas de vacaciones te habla todo el mundo. Te hablan todos, sí. Entonces como que nunca terminás de conectar. Yo no siento que sea una molestia. ¿Cómo ayuda su contexto en eso, ¿no? El entorno de ustedes. En decir, che, Gasti, Seba, descansen. Tengo un problema, bueno, andá y descansa, ahora no te voy a molestar. O si ustedes... Bueno, a mí, por ejemplo, mi hermana me caga pedo. Yo capaz estoy de vacaciones o algo y le mando algo que vi o le mando algo y me dice, ja, rompe las bolas, está de vacaciones. Pero bueno, no me sale. Y a ella lo mismo, igual. O sea, se da vacaciones. Pará, y... Te voy a contar algo acá. Estábamos viajando y no me acuerdo qué tema estábamos hablando del stock, ¿viste? Del stock. Y dice, ¿para qué le pregunto a mi hermana? Le pregunta, le dice, Saludos, che, Agus. Yo estaba Agus, te defiendo. Le pregunta y la hermana le dice, Gastón, no me hinché las bolas, estás de vacaciones. Encima en el primer día que nos fuimos, Sí, estábamos en la ruta. Estábamos yendo. Primer día el chaval ya estaba molestando. Pero no, pasa que uno se lo toma con gusto y lo hace no por obligación, entonces no tenés la necesidad de desconectar X tiempo. ¿Cómo sostener también en esto que un negocio sea rentable y que crezca económicamente? ¿Y cuáles son en su esquema lo que hacen los gastos reales, los gastos que no son productivos, los que sí? ¿Cómo sostener una estrategia de negocio para que sea rentable 100%? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Lo planifican? ¿Prueba y error? ¿Cómo es esa búsqueda? Yo empecé mucho con prueba y error. Vos pensás que cuando yo puse local no sabía nada. Era un pibito de 20 años. O sea, hoy lo miro y es una locura. Hoy, por ejemplo, que pienso en abrir otro local, lo miro con otra cabeza. Nosotros en el momento, los 4, pusimos la plata y listo, ya está, vamos. Y empezamos a salir todo un montón ¿Qué puede salir mal, no? Claro, empezamos a sacar un montón de problemas que no teníamos ni idea de lo que era. Que fuimos aprendiendo y hoy seguimos aprendiendo, pues, hace 5 años. O sea, son un montón de cosas que fuimos aprendiendo así a los golpazos y hoy lo fuimos perfeccionando, obviamente, porque obviamente aprendés. No sé, en tu caso. La verdad que es difícil. Es difícil lidiar con esos golpes. Pero bueno, siempre que uno tiene el foco de ir para adelante, aprender y resolver sobre todo, siempre estás con problemas. Y creo que lo lindo igual de emprender. Y sí, porque si no... estás tranquilo es un embobo. A mí me quiló. Es que mira, una vez un cliente me dijo, si en tu laburo estás tranquilo, preocupate. Y si en tu laburo estás a 1000, a full, y estás a las puteadas de que estás a 1000, estate tranquilo de que tenés trabajo asegurado. Y se dan el tiempo de poder disfrutar esas pequeñas victorias, ¿no? De decir, che, esto está saliendo bien. O la coyuntura de todo el tiempo ir al siguiente paso y crecer, o el quilombo que se avecina. En tu caso, no, en su caso usted, se viene el hot sale. Esta semana vendimos un montón, pero en 2 semanas tengo el hot sale. ¿Qué quilombo? Se dan ese espacio de decir, bueno, bien. Yo hace 5 meses aprendí a disfrutar el momento. Hasta hace 5 meses estaba siempre viviendo lo que yo pensaba que iba a vivir, pero pensando en el futuro, ¿entendés? Y ahora hace poquito dije, pará, frená, fijate lo que estás haciendo, disfrutá un poquito más y pará un poco la pelota. Tipo, pensar lo que estás haciendo, disfrutalo, porque era como que todo el día el tipo pensando lo que iba a pasar dentro de 4 meses y yo estaba viviendo acá. Es una locura, no podés vivir así. Hay que encontrar el equilibrio entre darse los gustos y no, porque en realidad uno darse el gusto es sacarle plata al negocio y lo que uno menos quiere es sacarle plata al negocio. Entonces es un poco tener los pies sobre la tierra y no querer. Lo que pasa en el negocio es que por ahí vos ves plata y en realidad esa plata después la tenés que pagar. Invertís. Sí, pero digo que a veces tenés efectivo en mano de, no sé, un hot sale, juntaste mucho efectivo y después tenés que pagar los gastos que están ocultos o que no te diste cuenta y no podés salir a gastar en uno mismo deliberadamente. Entonces, y si lo haces, es como que, che, y el fruto del hot sale te lo quedaste vos y no el negocio. ¿Cómo convivir con eso a la hora, y esto ya es una pregunta más personal,
a la hora de ustedes, no cuánta plata ganan, no me interesa, pero cómo separar lo que es, esto decís vos, la vida económica del negocio y la vida personal propia. ¿Cómo hacen? ¿Se sacan un sueldo? Nosotros recuerdo que con Nico y con Ro, desde hace un año, que también fue por un poco un consejo tuyo, Seba, nos empezamos a sacar un sueldo. Entonces, me acuerdo de esto que vos me dijiste, si ustedes se tienen que sacar este sueldo, si esto sacó menos, bueno, tienen que fijarse que no ustedes poner esa diferencia, sino qué es lo que está haciendo el negocio. ¿Cómo hacerlo eso en el día a día en más magnitud, ¿no? El circuito es algo que pasa cada 3 meses, ustedes que lo tienen todos los días. De separarse cierta plata o si esto voy a cobrar, ¿cómo hacen el tema del dinero? Yo, por ejemplo, en mi caso, mis viejos no sacan plata, o sea, son dos fenómenos, porque bueno, mi vieja tiene otro laburo, mi viejo es un tipo que vive sin plata, no sé cómo hace, es un crack, vive sin problema. Y la única que tiene algo fijo es mi hermana, que después si necesita más o menos, me lo dice y lo hace, o sea, no hay problema. Yo en mi caso no tengo, o sea, si necesito agarro. Y después también, si veo que agarro mucho por algo que me está pasando, no sé, por X motivo, después con mi otro laburo lo pongo. O sea, lo recupero. No me gusta, también me siento culpable. Ahora estoy más tranquilo con eso, pero yo creo que primordial siempre es poner la plata en el negocio. Y como tiene que crecer, y más los primeros 10 años. Después, bueno, te va a ir toda la vida, te va a ir llevando. Si tenés que sacar una vez más, una vez menos. Cuando estás tranquilo, no sacás un peso. Cuando está un poco mejor, sacás, porque también vos estás laburando, o sea, estás 10, 12 horas por día pensando, laburando, haciendo cosas. Entonces también es que si vos no estás en el negocio no vas a facturar. Vas aprendiendo. Claro. Vas aprendiendo a sacar Son más momentos. o menos. Puede pasar también que en un mes sacaste de más y te das cuenta o lo volvés a poner o estás un par de meses más ajustado y listo, tampoco hay mucho problema. Lo importante es que uno tiene en la mente primero el negocio, ¿entendés? Y después los gustos. Yo, en mi caso, conozco un par de vendedores de Mercado Libre que andaban en Mercedes y todo, y es imposible. Y hoy no existen más. Porque la plata que vos ves del negocio no es 100% tuya. Vos tenés que seguir invirtiendo, seguir comprando. Porque si vos vendés mercadería. No vendés un auto Mercedes-Benz que usás vos. Entonces vos siempre tenés que poner mínimo 80-90% en eso. Y después, obviamente, como todo, o sea, si un día tenés que te querés comprar tal cosa, que haces tal cosa, y lo vas viendo. Sabés cuándo hacerlo. ¿Y les ha pasado situaciones que el negocio quizás estaba funcionando muy bien, pero ustedes económicamente estaban un poquito más ajustados de lo que están? Porque muy bien en el sentido, no digo, si explotan la venta, obviamente ustedes van a estar mejor, ¿no? Pero el negocio un mes tranquilo, normal, que facturo bien, pero ustedes más ajustados. ¿Y cómo convivir con eso también, no? De que el negocio está bien, yo me tengo que ajustar un poco, ¿o no les pasó? Sí, a mí, desde que abrimos siempre. Todavía no pasé esa rueda. Son los primeros 5 años del local son los peores, dicen. Sí. Y entonces yo una vez que pasan los 5 años ya yo estoy transitando eso y tuve 3 años de pandemia. O sea, creo que reales tuve 2 años nada más de laburo. ¿Y cómo convivís con el Gasti que capaz está medio pobre y tiene que juntar la moneda con que el negocio creció más? Está la tentación de esto que decían ustedes, ¿no? No ponerla, pero la tentación también siempre está. Decir, y bueno, me recompongo un poco con el negocio. No, es que ahí yo me creo parece... que vos, nosotros dos, por lo que veo, ya yo lo conozco bastante, está primero el negocio. O sea, la verdad que no te cambia la vida y nos pondría más mal sacar plata para, no sé, comprar esto y después no tener plata en el negocio o perder una venta que otra cosa. Claro. Va también un poco en la humildad de cada uno de no querer ser más o no pretender más o no caer en lo que es el Instagram de ver los lujos de los demás. Masivo. Y no intentar ser masivo y conformarse con lo que uno tiene que está bien. O sea, no hay cosas que son innecesarias o por ahí no es el momento. Entonces un poco me parece que nace de la humildad de cada uno. Pasa que bueno, también está la familia de los dos atrás. Sí, no podés bardear. Por lo que vi tus viejos, y por ejemplo mis viejos, yo nunca vi que te caigan con 3 Mercedes-Benz y 2 Rolex, por ejemplo. No, al contrario, tenés que pedir por favor. A nosotros no nos cambia la vida, es como que tenerlo o no tenerlo, capaz un día lo compramos, no sé, digo, pero no va por ahí. ¿Creen que el contexto donde viven, no por romantizar ser de zona sur ni nada, pero el contexto donde nosotros vivimos también y el tipo de amigos, amistades que nosotros tenemos también los bajan un poquito a tierra de no creerse más que nadie ni nada, y los ayudan a esto o no tiene nada que ver el contexto donde uno vive y la gente que se rodea? Yo creo que viene más por
Yo en mi caso, por mi familia, por mis viejos. Sí, más por uno mismo, porque uno, no sé, yo puedo ir a, no sé, a Palermo y quiere intentar ser uno de ellos y capaz que él no, y pasa por uno, no pasa por el contexto, me parece. O por ahí el contexto es la familia, como dice él, no tanto de la zona donde vivís. Eso me parece interesante porque también, o sea, se ve mucho, esto me quedo con lo que decís, ¿no? De los vendedores de Mercado Libre que capaz se fundieron, pero vos lo veías andando con Mercedes-Benz. Sí. Pienso en la historia de ellos, ¿no? ¿Qué sostén tenían atrás? ¿Quién los motivaba? A mí lo que pasa, por ejemplo, en mi caso, que a mí nunca me faltó nada con mis viejos, pero siempre, no sé, por ejemplo, te di un caso, le pedía la Play y yo veía que a mi viejo le costaba comprármela, pero me la tenía comprando. Pero yo siempre vi lo que le costaba, ¿entendés? O sea, entonces creo que eso me ayudó también un montón a diferenciar qué es lo que necesito y lo que no necesito. Los dos se levantaban temprano y llegaban tarde y siempre, nunca me faltó nada, pero siempre vi que le costaba, ¿entendés? Entonces como que eso es algo cultural que tengo yo que entendí que cuestan las cosas, conscientemente, por no es que mi hijo me decían, ay, me cuesta un montón. No, ellos lo que primordial que querían hacer era comprarme lo que yo le pedía. De hecho siempre fui así. Pero es algo que te enseña eso inconscientemente. Gasti, me interesa de vos saber, porque bueno, en tu caso, Seba, es un poco tu pasión también, el rubro donde vos manejás. No sé si pasión así decirlo, pero es algo que uno te ve yendo a hacer cosas de pesca, al aire libre te gusta. Y, sí, todos los fines de semana. Ahora lo cambió. Ahora estoy jugando un poco más al pádel. El pádel quizás está reemplazando un poco eso, pero en tu caso, Gasti, es una juguetería que no sé cuál es tu contacto con el ámbito de los juguetes y demás, pero es algo más alejado a que quizás lo que es el gusto día a día de cada uno, ¿no? ¿Cómo convivir también con algún rubro que quizás no sé cuál devoción tengo con la juguetería? A veces, soy fanático de los juguetes, pero no suele pasar. No, sabés que es cero en eso, pero lo que pasó que mi vieja siempre laburó en el mayorista de juguetería y librería. Entonces como que siempre inconscientemente, por ejemplo, cuando tenía vacaciones del colegio, que era chiquito, yo a mi vieja no la veía casi nunca. Entonces agarraba y me iba un día entero a las 7 de la mañana al mayorista lleno de juguetes. Imagínate que los dueños y mi vieja me daban 20, me daban 20 juguetes para probar. O sea, siempre tuve el contacto ese. Nunca me imaginé que iba a poner una juguetería. Se fue dando todo. O sea, creo que el destino estaba súper escrito en eso. Mirá que te puedo contar que se dio todo para que compremos el fondo de comercio local. O sea, dijimos que no y pasaron cosas para que se dé. O sea, Pero a veces me parece que uno dice se dio todo, pero en realidad es que uno estaba preparado para que se dé todo. No, totalmente. Porque no sé si obvio. Todo suerte, ¿viste? Capaz que él estaba preparado estaba listo. Yo como te digo, yo lo había escrito hacía 3 años antes que yo quería poner local. Ahora se dio que vino una señora, le tocó la puerta a mi vieja y le dijo, quiero vender el local. Un local que estaba hace 15 años. Estaba tirado abajo. Pero bueno, se dio todo eso. Mi vieja hacía 20 años que quería ponerse un local, nunca se le había dado. Y mi hermana todavía laburando, mi viejo todavía laburando, o sea, inconscientemente lo estábamos buscando. O sea, se dio, o sea, hay cosas que se fueron dando, pero porque estábamos todos tirando para el mismo lado. Hoy pasa lo mismo, estamos los 4 tirando para el mismo lado. ¿Y cómo funciona en vos el tema de la juguetería y demás? ¿Hay cosas de tu rubro que realmente te gustan? ¿O lo ves solo como un negocio y como un laburo? A mí lo que me gusta es lo que hago yo, no el rubro. A mí me gusta la innovación, el hacer crecer el negocio, ver en qué estamos errando, aprender cosas nuevas. A mí lo que me gusta es ser hacer números. No sé si hacer números, ser el cabeza, o sea, el tomar las decisiones. Todos los días te toman las decisiones. Por ejemplo, el que toma las decisiones soy yo. Mi hermana siempre me consulta, me pregunta. O sea, si me mando una cagada, me la mando. Y nada, pero nunca jugamos ni nada. Y es así, eso que me gusta a mí. Che, compramos esto y yo me enfoco en mi vieja, que es la que más sabe, y mi hermana y mi viejo que de atrás que dice, ustedes saben, denle para adelante. Y a mí lo que me gusta es eso. Podría ser juguetes o tenedores, es indistinto. Lo que os gusta es el proceso del laburo, digamos. A mí lo que me gusta es el proceso, el ir aprendiendo cosas. En mi caso, bueno, ahora que abrimos todo lo que es la tienda online, todo eso fue todo de cero, yo no sabía nada. Y ahora no soy el mejor, pero creció un montón, o sea, es una locura lo que hicimos. Y vos, Evi, también que te cambió, bueno, esto de que también es un poco tu pasión, ¿es un plus también esto? ¿Disfrutás de cuando viene, ahora no va tanta gente al negocio, ¿no? Pero cuando te hacen preguntas sobre una caña, esto, lo otro, ¿disfrutás que pasen esas cosas y lo que hagas el negocio o te enfocás más como Gasti quizás? Más en lo operativo.
Mirá, yo ahora no estoy yendo mucho a pescar porque cambié un poco de hobby. No me deja mi compañero pádel. Cambié un poco de hobby. Los fines de semana me voy a jugar al pádel en vez de irme a pescar, o me voy a la laguna, pero a pasar el día. Pero yo antes me iba sábado y domingo a pescar. De chiquito nos íbamos, la salida familiar de chico era ir a pescar. Entonces suma un montón. Inclusive al pescador le gusta que lo atienda alguien que sepa. La casa de pesca es un poco un comercio y una escuela. Es como los clubes de pesca se perdieron. Entonces lo que antes hacía, la charla que antes tenía un pescador en el club de pesca, sucede en la casa de pesca. Entonces viene el pescador, me pide anzuelos y me pregunta: ¿vos qué usás? Y para vos va bien y la medida, ¿te gusta? Yo uso esto. Entonces es un poquito, no es solo una venta, es una charla y es compartir experiencias y en el caso del que trabaja en la casa de pesca normalmente sabe un poco más que el cliente en algunos casos y bueno, explicarle: che, mira, me parece que esto es lo mejor para... ¿A dónde vas a ir a pescar? Acá, bueno, ¿por qué no probás esto? Y así es como uno termina fidelizando al cliente también. La atención para mí es clave en el local. Va, en la tienda online también. Sí. En el evento online también. Bien, estamos viendo un poquito ahí de lo que es el local de Hope, la juguetería también para conocer un poco. Me gustaría, como para ir cerrando también, ¿qué consejos le pueden dar a alguien que quiere arrancar a emprender, que quiere hacer lo suyo? ¿Cómo guiarlos? ¿Algún tip para que arranque? Yo en lo personal iría por el aprendizaje continuo. No quedarse con lo que uno sabe o con lo que uno aprende de los viejos. Yo de mis viejos aprendí un montón, pero yo estoy todo el tiempo buscando capacitaciones nuevas y va un poco por ahí. Estar todo el tiempo ayornándose a lo que viene y a lo que ya vino, porque uno muchas veces habla de lo que viene, que es, no sé, la venta por internet, y en realidad ya vino hace 10 años la venta por internet. Entonces estamos atrasados nosotros. Claro, metele pata, aprendé todo el tiempo, no te quedes. Yo creo que el querer progresar, el querer más, el querer ser el mejor. O sea, creo que esas son la pasión, son tres cosas que tenés que enfocar. O sea, bien o mal, pero vos siempre tenés que estar concentrado en no quedarte, en aprender como te dice él, en ir a buscar siempre más. Querer ser el mejor. Yo creo que eso para mí es la clave. No conformarse también. No conformarse. Querer ser el mejor, pero saber dónde estás, obviamente. No querer ser el mejor. Querer ser el mejor. Porque eso te va a llevar a optimizar los detalles chiquitos de todo. Donde el mínimo error vos lo pulís y querés lo mejor. Perfecto. Bueno, chicos, muchísimas gracias, la verdad, linda la conversación. Se pasó rápido. Pasó rápido, ya pasó una hora. Sí, pasó rápido. ¿Viste? Ustedes tenían miedo de cómo iba a ser y la verdad que esto pasa muy rápido. Trajimos el mate por las dudas. Sí. El mate, bastante gente, la verdad, los estuvieron viendo, los estuvieron marcando un montón de gente estuvo comentando en el chat. Muchísimas gracias. Un saludo a mi amigo el enano. Saludo para Facu. Bueno, por mi parte me van a ver mañana en Jugame y pronto anunciaré la próxima cápsula. Muchísimas gracias. Buenas noches. De la crisis por mi barrio, entro y salgo, voy flotando. Las palomas son estatuas en los teatros. Creo en la magia, leo en el cambio. Tus ojos deben ver más allá. Tus oídos deben